vamos a entrar ya en el personaje. Tenemos sobre la mesa tu libro, Drake y la Invencible, mitos desvelados, de la editorial Secotia, Biblioteca de la Historia. Un personaje, Francis Drake, que llena páginas de historia británica y de narración popular, pero cuyas hazañas, pues en este libro, de alguna forma discutes. Bueno, no es santo de tu devoción. Yo creo hay varias historias que confluyen en Drake, que la gente no recuerda, o en España digo, que Inglaterra, en el momento que nace Drake, no solamente no es ninguna gran potencia, sino que ha venido muy a menos, porque los franceses al final les han echado de Normandía y de sus posesiones en Francia. Entonces los ingleses han quedado ahí, en una isla, en ese momento fuera de todo el comercio mundial, que no tienen ninguna riqueza especial, con una gravísima crisis interna, que es la guerra de las dos rosas al principio, luego llegan los Tudor, Enrique VIII se busca un montón de problemas, y entonces digamos que Inglaterra está queriendo recuperar su antiguo papel, pero todavía no lo encuentra. Y por otro lado, la historia personal de Francis Drake es la de un señor que era nadie, o sea, su padre fue 2 veces detenido por asalto a mano armada y no era más que un pobre campesino que se quedó sin trabajo y se dedicó a atracador. El padre abandonó a la madre, a Drake y a sus hermanos, que tuvieron que buscarse la vida como pudieron. Y entonces, si acaso tiene alguna gracia la vida de Drake, es un personaje que estaba destinado a no ser nadie, que llegara a ser mundialmente conocido, tener el reconocimiento de la reina. El problema es que hay muchas personas de origen humilde que llegan a lo más alto, pero no precisamente con buenos métodos ni con conductas intachables. En tu libro le describes como un tipo, digamos, poco solidario, ¿no?, con su propia flota. Sí, bueno, era por decirlo claramente, era el típico arribista oportunista desalmado, no solamente con su flota, pero vamos por partes. El típico señor que quería llegar, por encima de lo que fuera. Un trepa. Sí. Por encima de lo que fuera y pisando a quien hiciera falta. No le digo más que en una de las travesías muere uno de sus hermanos y queda viuda su cuñada, y Drake tiene la inmensa desvergüenza de decir que su hermano ha testado en favor suyo y a la viuda no le da nada. O sea, se queda con la herencia del hermano. Pero es que Drake era el típico que en las expediciones compraba la mitad de víveres que le habían pagado para las dotaciones, y luego si las dotaciones tenían hambre, no había problema. El recurso habitual era intentar apoderarse de provisiones en algún pueblecito de pescadores que estuviera indefenso en el viaje y tal. Lo hacía sistemáticamente. Cuando la Armada Invencible, la mal llamada Armada Invencible, por ejemplo, sucede una cosa terrible, y es que los ingleses no saben dónde ha ido la Armada, no saben que está dando la vuelta a Irlanda y tal. Entonces la reina ordena que todos los barcos permanezcan en puerto, movilizados y tal. Como no había dinero para pagar y no había víveres para pagar, y están en puerto encerrados dentro de los barcos en unas condiciones higiénicas pésimas, hay una epidemia horrorosa en la escuadra británica. Según fuentes británicas, muere alrededor de la mitad de los marineros en propio puerto, porque no tienen para comer, porque se están comiendo las enfermedades y tal. Y Drake no hace nada. Drake está encantado porque ha conseguido la captura de un galeón español averiado que se había quedado atrasado, que iba con las pagas de toda su agrupación. No destinó una sola libra a ayudar a sus propios marineros. Esas carencias, esa cobardía que le atribuyes, Agustín, le llevó a ese gran desastre, ¿no?, al gran desastre naval inglés de la época. Sí, es una cosa que normalmente no se recuerda, aunque ahora ya se ha puesto más de actualidad y tal. Es que al año siguiente de la mal llamada Invencible, los ingleses
al mando de Drake, esta vez, lanzan una expedición contra España. Querían, la expedición primero contra Coruña, defendida básicamente por la población civil. Ahí en Coruña todavía siguen acordándose de María Pita. Y luego contra Lisboa, con la idea de separar de nuevo a Portugal de España y tal. Bueno, la expedición es un absoluto fracaso. Se supone que las pérdidas son incluso mayores que la de la Invencible española del año anterior. Y de tal manera fue la cosa que la reina Isabel le mandó a Drake a una especie de retiro. Le dijo que durante los siguientes 5 años lo tuvo en tierra sin darle ningún mando y que se encargara de las defensas navales de Plymouth. Es más, hubo incluso hasta manifestaciones, hubo ejecuciones, porque como no hubo ningún botín, la gente, los marineros y los soldados que iban en la gran escuadra inglesa, no cobró nadie. Y entonces, claro, eran gente muy pobre y necesitaba el sueldo para vivir. Entonces empezó a haber motines y manifestaciones pidiendo que les pagaran, y como no hubo botín, no se les pagó nada. Y entre una decena o así de los cabecillas los ahorcaron. Los sacaron porque no les pagaban. Cuéntanos cómo llegó hasta ese momento, cómo se mantuvo ahí, cómo Drake, digamos que sabía venderse bien, ¿no? Bueno, es que pasa una cosa. En ese momento Inglaterra, ya lo que les digo, es un país bastante marginal con respecto a Europa, que no tiene ninguna producción especial, todavía no se ha desarrollado la industria inglesa, no tiene nada. Entonces Drake, la manera de buscarse la vida es con unos parientes suyos que vivían en Plymouth, que eran los Hawkins, pues empieza a navegar. En principio, pues como comerciante y tal. Pero es que Inglaterra en ese momento ni tiene dinero para comprar cosas, ni tiene productos de exportación, salvo lo harán en bruto, curiosamente. Y entonces las expediciones en principio comerciales de Hawkins y de Drake derivan rapidísimamente hacia la piratería, o sea, a cualquier barco que flote y que esté mal defendido y lleve una buena carga, sea francés, sea incluso holandés, veneciano, portugués, cuando todavía Portugal no estaba unido a España, se lo quedan. Por él. Se lo quedan. Como ese es un oficio demasiado peligroso, claro, porque la gente suele resistirse, lo que montaron Hawkins y Drake fue otro negocio, que fue el famoso, fueron uno de los iniciadores del comercio triangular, la trata de esclavos. Iban a África, normalmente no se metían en África, detenían algún barco negrero que hubiera por ahí, de cualquier país, les quitaban los esclavos y los llevaban ellos a América y los vendían. Esa fue el primer oficio, aparte del de pirata, que tuvo Drake. Por supuesto con barcos armados, aunque España e Inglaterra estaban completamente en paz, con barcos armados hasta los dientes y tal. Curiosamente, los colonos españoles tenían prohibido comprar mercancías, todo tipo de mercancías a otros países. Otro motivo para llevar los cañones, les forzaban: o nos compras los esclavos o bombardeamos la ciudad. Esos fueron los heroicos comienzos de Francis Drake en la navegación. Hemos hablado de ese fiasco, de ese desastre naval inglés de la época. Otro de los grandes fiascos lo cosechó al tratar de apoderarse del tesoro del Begoña. Sí. Después de caer en desgracia y estar 5 años en tierra, se dejó un mando, como Isabel Tudor ve que la guerra va muy mal, porque a todo esto la guerra sigue. Le dan otra oportunidad, ¿no? Y estamos ya en el año 95, la Armada Invencible había sido en el 88. La reina desesperada pues le da el último mando a Drake para que vaya a América española con la sana intención de apoderarse de Panamá y del Estrecho, y que así tener una salida al Pacífico, que es una cosa que andaban buscando los ingleses desesperadamente. Magallanes era muy peligroso, muy duro. La solución era apoderarse del istmo de Panamá. El problema es que Drake vuelve a caer en todos sus errores, no llevan suficientes provisiones, así que atacan las Canarias, a ver si se hacen en las Canarias, les sale muy mal.
Luego empieza la otra típica cosa de Drake, es buscar un tesoro fácil que esté al alcance de la mano, y entonces se entera que un galeón lleno de oro, pero averiado, se refugia en San Juan de Puerto Rico, y entonces va por él. Intenta un ataque nocturno, le sale fatal. Y solo después de sucesivos fracasos, por fin se atreve a ir hacia Panamá, que termina en otro fracaso. En otro fracaso por completo. Y en ese momento, pues no se sabe muy bien por qué, si por enfermedad, que tenía una disentería sangrienta, que para él entonces no había ningún remedio, o incluso por desavenencias, porque la flota ya estaba hasta el gorro, y el único que quería seguir adelante era Drake. El caso es que muere y parece ser que lo lanzan al mar, dentro de un barril emplomado. Uh-huh. Y ahí acabó, en medio de un desastre. De los 28 barcos que salieron de Inglaterra, volvieron 8. Uh-huh. Y se supone que entre una tercera o una cuarta parte de las tripulaciones. O sea, un desastre sin paliativos. Uh-huh. Y eso así terminó la carrera de Drake. Cuéntanos, Agustín, ¿cómo es posible que un personaje, digamos, de esta calaña, un personaje pues que cosechó estas derrotas tan grandes, para algunos sea, pues, digamos... Bueno, es que justamente sucede que en Inglaterra, que he empezado diciendo, era con el siglo XVI una potencia muy de segundo orden, con muchos problemas internos, porque además tenían el problema de la división religiosa del país, que Enrique VIII de repente había roto con la Iglesia Católica. Hasta entonces en Inglaterra eran mayoritariamente católica, entonces unos problemas enormes. Y entonces la historiografía inglesa en general, y sobre todo la popular, digamos la patriótica o patriotera, ha querido hacer una especie de mito del reinado de Isabel Tudor y de los personajes que están alrededor de ella, ¿no? Es un poco como, así salimos del hoyo y tal, pero realmente no es cierto. O sea, Inglaterra, cuando empieza su enorme despegue, es en la segunda mitad del siglo XVII, después de la Guerra Civil y después de Cromwell, es cuando realmente Inglaterra, intentando adelantar todos estos años, es falsear la historia. Pero ha quedado como un mito patriótico, todo el mundo se reconoce en él, hasta Enrique VIII parece un personaje simpático, ese señor que solo mandó ejecutar a 2 de sus mujeres, que por cierto declaró adulterina a Isabel, dijo que no era ni hija suya, o sea, Isabel fue reina porque no había otra persona de sangre real que pudiera heredar. Pero los ingleses, bueno, es curioso, cuando hablas con los historiadores profesionales ingleses, claro, te reconocen estas cosas. Pero a nivel popular, a nivel calle, a nivel divulgación, pues Drake sigue siendo un gran genio y un gran lobo de mar, y Isabel Tudor una reina maravillosa, y reinaba la paz y la tranquilidad. Totalmente un mito. Háblanos, Agustín, del ataque a Cádiz, de ese ataque que aquí, pues, digamos, en tu libro Drake y la Invencible, pues, digamos, desmontas un poco, porque se ha fantaseado también bastante, sí, ¿no?, sobre ese ataque. Cuéntanos. Mucho. Sobre todo, por ejemplo, una cosa, a nivel popular, la gente cree que en la campaña de la Invencible Drake llevaba el mando inglés. No llevaba el mando inglés. Era como solía pasar en aquellas épocas, se nombraba jefe a un gran noble, en este caso a Sir Charles Howard of Nottingham, que era un gran señor, porque entre otras cosas porque en una flota había mucho noble y los nobles no se iban a dejar mandar por una persona de origen muy modesto. Y entonces eso, han construido un mito, es algo así como el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que de orígenes muy humildes llega hasta más arriba, pero la verdad es que, en fin, tiene un mérito parecido al de Al Capone, a otros personajes de la historia. Uh-huh. El ataque a Cádiz, Agustín. El ataque Cuéntanos. A Cádiz. El ataque a Cádiz es, bueno, lo que después de montones de agresiones y de pirateos, estando España e Inglaterra en paz, habiendo embajadores en Madrid y en Londres y tal, lo que ya por fin decide a Felipe II a declarar la guerra a Inglaterra es que Isabel Tudor manda cortar la cabeza a su prima María Estuardo.
que era católica, que era reina de Escocia, y a la que Isabel Tudor tenía mucho miedo porque tenía más títulos para dar la corona que ella misma. Entonces la detienen, una cosa muy extraña, de espionaje, una de conjura, la tienen encerrada y la cortan la cabeza. Entonces, como aquello no era, y más en la época, una barbaridad, matar a una reina, Felipe II ya se decide y empieza a preparar una flota. Y la flota, claro, que va a ser la más llamada Armada Invencible, y se empieza a preparar en Lisboa. Pero uno de los puertos de aprovisionamiento, claro, las dificultades logísticas de la época eran tremendas, era Cádiz. Entonces, como los ingleses se lo ven venir, y entonces la reina manda a Drake con una flota a que intente atacar los preparativos españoles. La flota estaba en Lisboa, iba a salir de Lisboa. Cádiz era simplemente un puerto de recalada para mercancías, provisiones, pólvora, barcos que venían del Mediterráneo. Por ejemplo, en Milán había muchas fundiciones de cañones de bronce, que era lo normal en la época. Entonces, bueno, un buen día Drake aparece por sorpresa sobre Cádiz, que la gente estaba asistiendo además a una función de acróbatas y titiriteros, o sea, completamente out. Y lo que hace es simplemente se encuentra completamente desprevenidos, y como el puerto de Cádiz es completamente abierto, están los barcos fondeados, quema los barcos que había fondeados. Hay unos cuantas escaramuzas, pero realmente lo que hace es eso, es que llega a Cádiz, está un montón de barcos, muchos de ellos mercantes. Como un tercio son neutrales, son franceses, venecianos y tal, pero bueno, como están sin tripulación o con 4 tíos, es muy fácil tomarlos, los quema, con algunos se queda, y después de un par de escaramuzas se vuelve. Lo que pasa es que, claro, en aquellos momentos, España, primera potencia mundial, que alguien fuera tan arriesgado de atacar un puerto como Cádiz, que entonces todavía no tenía la importancia. El puerto fundamental para América seguía siendo Sevilla. Cádiz no era más que una escala. O sea, no era... Cádiz en aquellos años podía tener 14.000 habitantes, como mucho. Pero claro, aquello parecía asombroso, que alguien se atreviera con la primera potencia mundial en su propio territorio y en uno de sus puertos. Y que eso le dio una fama tremenda a Drake, pero tampoco tuvo la mayor trascendencia ni estratégica, ni militar, ni tal. Fue más un gesto propagandístico, que eso era un genio Drake, en hacerse autopropaganda a sí mismo y en decir, bueno, yo soy David luchando contra Goliat y tal. Aunque lo suyo realmente no eran los combates. Él siempre que podía rehuía los combates. A él lo que le gustaba era actuar por sorpresa, con gente que estuviera muy poco defendida y tal. Y preferiblemente con un gran botín para conseguir. No era... digamos, no rehuía, como dices, el combate. Tampoco era un ilustrado, tampoco era un navegante ilustrado, ni mucho menos. En absoluto, era una persona que no había tenido ninguna formación más que la práctica de la navegación y tal. Que curiosamente, cuando se menciona su vuelta al mundo, que los ingleses siguen pensando que la primera vuelta al mundo, con un extraño problema que la dio 54 años después que el Cano, solo. Es que además una cosa que nos suelen recordar es que Drake dio la vuelta al mundo con mapas, cartas y derroteros españoles robados o adquiridos por cualquier medio, y secuestrando pilotos españoles y portugueses y torturándolos para que le indicaran el rumbo y lo que tenía que hacer. Sistemáticamente. Pues mitos desvelados, Drake y la Invencible, de Agustín Ramón Rodríguez, historiador, miembro de la Real Academia de la Historia. Por último, pese a todas estas cualidades de Drake, él fue el que lideró, ¿no?, la expedición más potente contra nuestra armada. Sí, eso es cierto, sí. Pero lo que le digo, lo de Drake no eran los combates. Drake realmente, si algún mérito tiene, aparte de navegante, que efectivamente, aun con mapas y derroteros ajenos y dar la vuelta al mundo en aquellos años era una proeza. O sea, un navegante era bueno,
aunque es verdad que nunca hizo nada que no hubieran descubierto otros. Y luego era un corsario en lo que es realmente un corsario, un señor que no va buscando combate, lo que va buscando es el mayor beneficio al mínimo coste. Esos son los dos grandes méritos de Drake, salpicados de una conducta. Bueno, hay algunos capítulos muy duros en su vida. Drake empieza como corsario particular, como pirata particular, por no estar reconocido por la reina. Y es curioso porque quiere conseguir un nombramiento real y lo consigue y hace una barbaridad. Es que le mandan que vaya a la isla Rathlin, que está muy cerca de Irlanda, pero entre Irlanda y Escocia. Porque ahí hay unos rebeldes escoceses y no sé qué y tal. Y por lo visto obedeció hasta el último momento las órdenes de la reina, que era acabar con cualquier ser humano que había en la isla. Qué barbaridad. Hombre, mujer o niño, por las cuevas. Hoy es una reserva de naturaleza o es una reserva de aves marinas. Es todo roca horadada por túneles pasadizos, montones de gaviotas, cormoranes. Y se calcula que más de 3.000 personas fueron masacradas. Porque Francisco Drake quería un nombramiento real y quería ser nombrado capitán por la reina. O sea, no desdeñaba ninguna oportunidad de subir. Todo un Sir Francis Drake. No, es curioso porque, por ejemplo, una cosa que me molesté en averiguar fue cuántas veces la Royal Navy había puesto su nombre a un buque. Sí, con la sorpresa que me llevé, que salvo a finales del siglo XIX, cuando un historiador victoriano inglés montó un poco el mito, Julian Corbett, solo había puesto en toda su historia el nombre de Drake a un barco importante y porque este señor acaba de escribir el libro y tal. Desde entonces, nada, o sea, han sido nombres de tercera categoría y tal. Ahora le han dado su nombre a la base naval de Devonport, que es la región natal de Drake. Pero es curioso que ellos mismos saben lo salvo que a nivel popular, que conviene mantener la leyenda patriótica y tal, saben que Francis Drake podía ser un buen corsario, pero en absoluto era un buen almirante, ni fue un descubridor, ni tal, que son cosas distintas en esencia. Pues mito desvelado aquí en Españoles en la Mar, Drake, Francis Drake y la Invencible, un estudio que analiza el conflicto naval hispano-inglés de 1568 a 1604. También quería comentarte, Agustín, ¿dónde podemos leer alguna cosa que tú has comentado, no sé si en este libro, pero en algún artículo, un poema épico en el que se relata pues algunas de las tropelías y de las, digamos, hazañas con letra minúscula? Hay una cosa buena, André, que consiguió, por méritos propios, que se escribiera una de las mejores obras épicas de la literatura española, nada menos que La Dragontea, por Lope de Vega. Porque es que Lope de Vega, aunque la gente no lo recuerda, fue de soldado en la Invencible y ahí perdió a su hermano. El hombre volvió, pero se le quedó la cosa grabada. Y cuando se enteró de la muerte de Drake, del fracaso, se escribió la Dragontea, que hace referencia al apellido de Drake, contando justamente su última campaña. Es todo lo que va pasando y tal. Por supuesto en versos muy bonitos, y además donde se ve que Lope de Vega, curiosamente, no solo Cervantes sino Lope de Vega también había sido soldado de marina y estaba familiarísimo con lo que son los combates, las navegaciones, la terminología naval, etcétera, que es una cosa muy curiosa. Pues sin duda pasaremos por esa obra, La Dragontea de Lope de Vega, igual que hay que pasar, como no, por Mitos desvelados, Drake y la Invencible de Agustín Ramón Rodríguez González, siempre pues abriéndonos los ojos, ¿no?, respecto a la historia naval y a estos personajes que pues a menudo no se ajusta su imagen, digamos, corporativa o su propaganda a la realidad histórica. Agustín, gracias por haber estado en Españoles en la Mar. Gracias.